Buenas, buenas. Hoy es mayo 21 del 2024. Soy Alicia Eugenia Silva y seguiremos luchando algunos colombianos para que no destruyan a Colombia. Alicia, ¿qué está pasando en Colombia? Pues las cifras son inverosímiles. Las mentiras y los discursos populistas siguen propagándose. Los escándalos de la corrupción del gobierno Petro de una semana tratan de ocultar los escándalos de la semana anterior que vienen desde la campaña presidencial. Y la mayoría de los colombianos sabemos que la plata se la están robando y las leyes las están violando. ¿Qué están haciendo los políticos colombianos? En lugar de que los congresistas hagan valer la Constitución y la ley, exigiendo un juicio político ya por indignidad, causado por la violación de los topes de financiación de la campaña presidencial en las dos vueltas, todos hablan del 2026 como si la economía y la sociedad colombiana puedan aguantar tanta desmesura. La mayoría de los futuros candidatos presidenciales que se las quieren dar de moderados dejan el debate y el desgaste a otros para no aparecer ellos como gestores del golpe blando que se inventó Petro. Y todos sueñan con que para el 2026 algún político con amplia trayectoria los ungirá y mientras tanto ninguno, ni los viejos ni los nuevos candidatos, es capaz de exigirle a Petro que deje de violar la Constitución y la ley antes de que acabe con el país. ¿Qué está pasando con los guerrilleros? Los narcoguerrilleros siguen asesinando a la población civil en los territorios que les ha entregado el gobierno Petro, como lo hemos visto estos últimos días en el Cauca y en el Catatumbo. Salen en entrevistas por los canales de televisión amenazando a las poblaciones urbanas con que pronto sentiremos sus atentados en ciudades como Bogotá. Por su parte, todos los negociadores de este gobierno, antiguos guerrilleros del M-19, siguen sentados en las mesas de negociación sin lograr avances en estos casi 2 años de desgobierno, aprobándoles ceses al fuego a los actuales narcoguerrilleros. El comandante de las FARC en el Catatumbo, quien ejecutó el atentado contra el presidente Duque, dijo claramente este domingo que él no era de ninguna disidencia, que él era simplemente de las FARC porque las FARC eran un proceso. Es decir, ellos nunca se desmovilizaron del todo ni entregaron las armas de verdad. Algunos pagaron cárcel y cuando salieron volvieron al monte a cuidar sus cultivos y a seguir en la guerra defendiendo sus negocios. ¿Cómo van los escándalos de corrupción en este gobierno? Esta semana parecería que el nuevo escándalo de corrupción explotará en la aerocivil con multimillonarios contratos con algunos contratistas nariñenses en los aeropuertos que Petro ha ofrecido desde el 7 de agosto del 2022. Los desfalcos al gobierno, según el denunciante, se harán si no paran las licitaciones amarradas que están en curso. Dicen que utilizarán técnicas y procedimientos similares a las que utilizaron en el carrusel de la contratación de Bogotá que Petro y sus amigos conocen al detalle. Y no podemos olvidar los avances en la investigación de la campaña Petro Presidente, donde todos los días es más evidente que Ricardo Roa no debería estar en la presidencia de Ecopetrol, por las pruebas de la violación de los topes electorales bajo sugerencia de la campaña presidencial más costosa de la historia colombiana al saltarse los límites legales autorizados. Pero en lugar de renunciar, este señor hace propagandas de plantas recicladoras de plástico financiadas por Ecopetrol sin siquiera ser capaz de mirar a la cámara que lo enfoca para tratar de convencer a los colombianos de que debe seguir en la presidencia de la empresa más importante de Colombia. Y para rematar, hace unas semanas, el día que Petro fue a La Guajira con una ONG a entregar 100 bicicletas viejas con unos bidones
Después de conocerse el multimillonario desfalco de los carrotanques de Olmedo y Snyder, ese mismo día y en ese mismo evento, el Grupo Aval entregó una planta potabilizadora de agua para que más de 126 familias guajiras pudieran tener acceso a agua potable. Ahí quedó en evidencia la eficiencia del sector privado, así como la ineptitud y la corrupción de los funcionarios nombrados por el gobierno del cambio. Por una parte, Sarmiento Angulo cumplió su compromiso con Petro y con La Guajira. Por otra parte, Petro hizo entrega a esas viejas bicicletas sin siquiera pedir perdón por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, por su incapacidad de cumplir con las responsabilidades ineligiendo e invigilando. Petro ha probado en todas las formas posibles que no sabe elegir sus colaboradores y mucho menos vigilar el buen uso de los recursos públicos. El dinero de las soluciones de agua potable para los guajiros se quedó en los bolsillos de los amigos de Petro como Olmedo López o los viejos verdes amigos y subalternos de Carlos Ramón González y en curules del Capitolio que aprueban proyectos del gobierno. Realmente no sé a dónde vamos a llegar porque los escándalos de la corrupción durante este gobierno parecen no tener freno. Que la luz nos acompañe.